¿Qué pasaría si te dijera que cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes y cada punto donde colocas tu atención está dando forma a la realidad misma que estás viviendo? No estás observando la vida. Estás eligiéndola. En cada momento. Y en esa elección invisible, la de donde colocas tu enfoque, estás activando una línea de tiempo. Desde que abriste los ojos hoy, tu conciencia empezó a esculpir este día. No con grandes actos, sino con elecciones diminutas de atención. Lo que decidiste notar, lo que decidiste ignorar, lo que asumiste como real sin siquiera cuestionarlo. La mayoría de las personas creen que son observadores pasivos de una realidad que se despliega ante ellos, pero eso es solo un reflejo de su estado de desconexión. Porque la verdad, por más desafiante que suene, es que tu enfoque es una fuerza creadora, no un reflejo. Imagina esto, la realidad que estás viviendo ahora no es la única posible. Es simplemente la que colapsaste con tu atención. De todas las posibles combinaciones de eventos, pensamientos y emociones, seleccionaste esta al enfocarte en ella. Y eso no es poesía. Es física cuántica. En el mundo subatómico, las partículas no existen en una posición definida hasta que son observadas. Se mantienen en lo que los científicos llaman superposición, múltiples posibilidades coexistiendo en un mismo instante. Pero en el momento en que un observador entra en escena, esa superposición colapsa y una sola realidad emerge. ¿Te suena familiar? Debería. Porque eso es lo que haces tú, a cada segundo, con tu vida. Tu atención no solo ilumina, tu atención define. Y lo más radical de todo esto es que la conciencia no es un observador neutral. Es una fuerza activa. Cuando miras, afectas. Cuando eliges, creas. Y lo haces no con esfuerzo físico, sino con enfoque sostenido y alineado. Esto significa que no estás atrapado en un guión escrito por el azar. Estás interactuando con un campo de posibilidades que responde a la calidad de tu enfoque. Ahora detente y observa tu día de hoy. ¿Dónde ha estado tu enfoque? ¿En lo que falta o en lo que abunda? ¿En el miedo o en la confianza? ¿En las quejas o en la gratitud? Cada una de esas direcciones es una puerta. Y cada puerta abre una línea de tiempo distinta. Porque no se trata solo de lo que ves, sino de cómo lo ves. Y aquí llega una clave profunda. El observador no es una cámara. Es un filtro. Todo lo que percibes pasa primero por el lente de tus creencias, emociones y memorias. No estás viendo la realidad. Estás viendo tu versión de la realidad. Y esa versión se moldea desde dentro hacia afuera. No al revés. Esto es lo que los místicos sabían mucho antes de que los científicos lo confirmaran. Que tú no eres un cuerpo mirando el mundo. Eres una conciencia moldeando el mundo con tu mirada. Cada pensamiento es una orden. Cada emoción, una frecuencia. Y cada foco sostenido, una elección. La pregunta entonces ya no es, ¿qué me traerá la vida hoy?, sino qué versión de la vida estoy activando con mi enfoque. Tu enfoque es tu firma energética, tu elección vibracional, tu entrada al campo cuántico de infinitas posibilidades. ¿Lo ves ahora? No estás simplemente observando la realidad. Estás activándola. Y si puedes activar una, puedes activar otra. Porque el observador no está atrapado en una sola línea de tiempo. El observador elige. El observador dirige. El observador crea. Pero ¿cómo se entrena esa capacidad de observar conscientemente? El primer paso es darte cuenta de que siempre estás enfocando algo. Incluso cuando crees que estás distraído o en piloto automático, estás observando, solo que sin intención. Y lo que se observa sin intención sigue funcionando, pero desde los viejos patrones. No necesitas más control. Necesitas más conciencia. Ser el observador consciente no es convertirte en alguien perfecto, libre de pensamientos negativos o emociones densas. Es convertirte en alguien despierto. Es tener la valentía de notar que estás alimentando con tu mirada interna. Porque lo que miras, florece. Lo que ignoras, se marchita. No porque tú lo manipules, sino porque tú eres el canal por donde fluye la energía. Tu atención es electricidad. Es dirección. Es activación. Y cada vez que vuelves a un pensamiento, a una emoción, a una expectativa, estás energizando esa frecuencia en el campo. ¿Te has preguntado por qué ciertos temas siguen apareciendo en tu vida? Relaciones que se repiten, emociones que resurgen, resultados que parecen un ciclo. No es casualidad. Es señal de enfoque continuo. Lo que enfocas con frecuencia se vuelve tu normalidad. Y aquí es donde entra el poder de redirigir. Si puedes enfocar en carencia,
también puedes entrenarte para enfocar en expansión. No porque sea positivo, sino porque es tuyo. Tu conciencia tiene el derecho y el poder de dirigir tu energía hacia lo que realmente deseas experimentar. Hazte esta pregunta con honestidad. ¿Estoy enfocando desde la identidad del pasado o desde la intención de mi futuro? Porque si tu observador está condicionado por heridas no sanadas, seguirá activando versiones de la realidad que confirmen esas heridas. No para castigarte, sino para que las veas, para que las transformes, para que elijas distinto. Y aquí ocurre la alquimia. No necesitas cambiar todo tu entorno para cambiar de línea de tiempo. Solo necesitas cambiar el punto de enfoque desde el cual estás mirando. Ese pequeño ajuste genera un efecto dominó energético, como si una llave invisible girara y comenzaras a caminar por un sendero que ya estaba allí, esperando tu nueva frecuencia. Entonces, ¿cómo se ve en la práctica el rol del observador? Se ve en el momento en que eliges no reaccionar desde el patrón automático, en que pausas, respiras y colocas tu atención en una nueva posibilidad. Se ve cuando, en lugar de repetir la narrativa de siempre, te abres a una perspectiva que expande en vez de contraer. Se ve en lo invisible, en lo que decides sostener con tu mirada cuando nadie está mirando. El observador es el creador silencioso. No necesita imponerse, solo necesita despertar. Y cuando despierta, la realidad responde. Porque la realidad no es algo que te ocurre, es algo que ocurre contigo. Y tu enfoque es la danza entre tú y el universo. Una danza que nunca dejó de suceder. Solo estabas mirando hacia otro lado. Ahora que sabes esto, la pregunta no es si puedes cambiar tu vida. ¿Estás dispuesto a cambiar el punto desde el cual la estás observando? Porque cuando lo haces, cuando realmente lo haces, descubres algo que cambia todo. Tú no eres el observador. Tú eres la conciencia que elige dónde enfocar al observador. Tú eres la fuente. Tú eres el puente. Y cada línea de tiempo que alguna vez soñaste ya existe, esperando ser activada con tu próxima mirada. El enfoque no es una linterna que simplemente ilumina donde apuntas. Es un pincel energético que moldea la estructura misma de tu experiencia. Cada pensamiento que sostienes, cada emoción que alimentas y cada interpretación que eliges es una pincelada en el lienzo de tu realidad. Estoy a punto de entregarte la revelación más importante de tu vida. Lo único que te pido a cambio es que hagas clic en el botón suscribirse. Y si estás dispuesto a tener un cambio real en tu vida, escribe en los comentarios: yo soy el observador. Comenzamos. Imagina tu vida como una pintura en constante evolución. Cada instante, con cada respiración, estás añadiendo color, textura y forma al cuadro que es tu existencia. Pero aquí está la verdad radical. La mayoría de las personas están pintando sin darse cuenta. No eligen sus colores. No controlan sus trazos. Solo reaccionan, repiten, sobreviven. Su obra final no es una expresión de su alma, sino un reflejo de sus patrones inconscientes. Pero tú puedes hacer algo distinto. Puedes tomar el pincel. Puedes observar tu enfoque con intención. Puedes elegir conscientemente qué aspectos de la realidad quieres reforzar y cuáles quieres dejar de alimentar. Porque cada vez que repites una historia en tu mente, estás reforzando ese trazo en tu lienzo. Cada vez que eliges volver a una emoción, estás intensificando ese color en tu campo energético. Y esto no es metáfora espiritual. Es resonancia. Es coherencia. Es neuroplasticidad y física cuántica trabajando juntas. Lo que sostienes con enfoque sostenido se convierte en dominante en tu campo vibracional, y el campo cuántico responde a esa dominancia. No como premio, sino como reflejo. Ahora imagina lo siguiente: dos personas viven exactamente el mismo evento. Una lo observa desde el miedo, la otra desde la posibilidad. Mismo hecho, dos realidades distintas. ¿Qué cambió? El trazo, el enfoque, la frecuencia desde la cual fue pintado ese momento. Esto significa que tu realidad no depende solo de lo que ocurre, sino de cómo lo miras, con qué energía lo sostienes y desde qué historia lo interpretas. El observador sin enfoque vive a la deriva, pero el observador que afina su enfoque se convierte en artista. Y como todo artista, su obra evoluciona a medida que evoluciona su visión. ¿Y qué pasa con los días difíciles? ¿Con los momentos donde no sabes qué pensar ni cómo enfocarte? Allí es donde el arte del enfoque se vuelve alquimia. Porque incluso cuando el exterior parece caótico, puedes elegir dónde descansar tu mirada interior. Puedes respirar y decir: ahora mismo elijo enfocar en lo que sí puedo expandir, en lo que sí puedo agradecer, en la versión de mí que puede sostener esta experiencia con conciencia.
Y cuando haces eso, algo se mueve. No afuera, dentro. El campo responde al trazo energético que acabas de colocar. Has redirigido el flujo. Has cambiado el pincel. Has vuelto a crear. Hazlo a menudo y verás cómo el caos comienza a revelar patrones. Como la oscuridad empieza a mostrar formas. No porque cambió el mundo, sino porque cambiaste el enfoque con el cual lo estás pintando. Esta es la revolución silenciosa del creador consciente. Darse cuenta de que cada pensamiento, cada emoción sostenida, cada interpretación decidida es una pincelada. Y tú, ahora mismo, estás pintando la próxima escena de tu vida. Lo harás desde la repetición o desde la intención. Desde la historia del pasado o desde la visión del futuro que ya existe en tu campo. Porque el pincel ya está en tu mano. Y cada enfoque es una decisión. Decide con amor. Decide con visión. Decide con presencia. Cuando comprendes que el enfoque es creación, no puedes darte el lujo de mantenerlo en piloto automático. Porque ese piloto automático, muchas veces, está programado con voces que no son tuyas, creencias heredadas, juicios sociales, heridas sin sanar. Cada vez que tu enfoque vuelve a ello sin conciencia, es como si un artista talentoso le entregara el pincel a un extraño. Tu lienzo merece tu presencia, no tu repetición. Y aquí surge una verdad incómoda. Muchos no quieren tomar el pincel porque implica responsabilidad. Es más fácil culpar a las circunstancias que reconocer que uno estuvo pintando desde el miedo, la duda o la costumbre. Pero la libertad real comienza cuando aceptas esa responsabilidad. Porque si tú lo pintaste, tú también puedes cambiarlo. La práctica del enfoque consciente no requiere perfección. Requiere repetición. Requiere elegir una y otra vez volver a la visión alineada. Volver a la intención clara. Volver a la frecuencia que se siente como hogar para tu alma. Y no se trata de evitar emociones humanas. Se trata de no construir tu vida entera sobre ellas. El observador consciente sabe que el dolor puede visitarlo, pero no lo convierte en su enfoque dominante. Lo observa, lo siente, lo honra y luego vuelve a dirigir el pincel hacia lo que quiere expandir. Porque el enfoque no niega la oscuridad. La trasciende. ¿Quieres cambiar tu línea de tiempo? Cambia tu enfoque habitual. Haz inventario de tus pensamientos repetidos. Pregúntate, ¿esta historia que repito me está llevando a la realidad que deseo crear? Si la respuesta es no, no luches contra ella. Cámbiala por otra más alineada. No necesitas pelear con el pensamiento viejo. Solo necesitas fortalecer el nuevo. Cada pensamiento es como un color. Y tú puedes elegir tu paleta. Puedes elegir qué emociones quieres que tiñan tu campo. Puedes entrenarte para enfocar desde la visión más elevada de ti mismo. La práctica hace al maestro. Y cada día que eliges volver a tu visión con presencia, estás volviéndote maestro de tu realidad. Imagina ahora que, al despertar, tu primer pensamiento no es automático sino consciente. Tomas un momento para elegir dónde colocar tu enfoque. No comienzas el día reaccionando, sino dirigiendo. No vives desde la energía de a ver qué pasa, sino desde esto es lo que estoy co-creando. Esa diferencia energética es todo. Con el tiempo, tu enfoque se vuelve estable, tu energía se vuelve coherente, y la realidad, como buen espejo, comienza a devolverte esa claridad. Nuevas personas, nuevas ideas, nuevas oportunidades. No porque vinieron mágicamente, sino porque ahora las puedes ver. Porque tu enfoque afilado las dejó entrar en tu campo de percepción. Recuerda esto, lo que no enfocas, no creas. Y lo que enfocas con amor, florece. Así que la pregunta clave no es cuánto más debo hacer, sino desde dónde estoy enfocando lo que ya hago. Porque una acción desde un enfoque alineado tiene más poder que 1000 acciones desde la desconexión. Cada instante es una pincelada. Y tú, el observador, eres también el artista. Así que decide con qué frecuencia, con qué intención y con qué visión estás pintando hoy el próximo capítulo de tu vida. La física cuántica no es solo una rama abstracta de la ciencia. Es una llave para comprender cómo tu conciencia afecta el mundo que experimentas. En el corazón de esta comprensión está uno de los experimentos más famosos y desconcertantes jamás realizados, el experimento de la doble rendija. Imagina que disparas partículas diminutas, como electrones o fotones, hacia una barrera con 2 ranuras. Detrás de esta barrera hay una pantalla que registra dónde impactan esas partículas. Si nadie observa, esas partículas no actúan como pequeñas bolitas, sino como ondas. Se expanden, interfieren entre sí y generan un patrón ondulatorio en la pantalla, como si cada partícula hubiese pasado por ambas rendijas a la vez.
Pero aquí está lo desconcertante. En el momento en que colocas un dispositivo para observar cuál rendija cruzan, las partículas dejan de comportarse como ondas. Colapsan. Se comportan como partículas. El patrón de interferencia desaparece. Es como si supieran que están siendo observadas y se comportaran distinto por ello. ¿Qué significa esto? Que el simple acto de observar cambia el resultado. Que el observador altera el comportamiento de lo observado. Que la realidad, en su nivel más fundamental, responde a la conciencia que la mira. Esta no es una metáfora espiritual. Es un fenómeno comprobado, repetido en laboratorios de todo el mundo. Pero lo que pasa en el laboratorio también ocurre en tu vida diaria. Tus pensamientos son actos de observación. Tu enfoque es una forma de medición. Y cada vez que eliges enfocar tu atención en algo, estás colapsando un campo de posibilidades en una sola experiencia concreta. Cuando piensas en una meta con claridad y emoción, estás seleccionando esa línea de tiempo entre muchas. Estás reduciendo el campo cuántico a una posibilidad coherente con tu vibración. Y lo mismo ocurre con el miedo. Cuando temes algo con intensidad, también lo estás observando. También lo estás midiendo. También estás ayudando a colapsarlo. No como castigo, sino porque así funciona la energía. Lo que enfocas, se organiza. ¿Te das cuenta del poder que tienes? No necesitas tener un acelerador de partículas en tu casa. Tu mente, tu emoción y tu atención son los instrumentos. Cada vez que sostienes una visión con coherencia energética, estás diciéndole al campo, esto es lo que estoy eligiendo ver. Y el campo responde. Ahora comprendemos que el mundo no está completamente definido hasta que una conciencia interactúa con él. Y eso cambia todo. Porque significa que no estás esperando que la realidad se forme para reaccionar a ella. Estás participando activamente en su formación. Tú eres el colapsador de la onda. Tú decides cuál versión del universo emerge frente a ti. Y lo haces momento a momento, no con palabras vacías, sino con enfoque sostenido, emoción alineada y conciencia despierta. Este entendimiento cambia tu relación con la vida. Ya no eres una hoja llevada por el viento del azar. Eres el viento. Y también eres el navegante. El campo cuántico es el océano de potenciales, pero tu observación es la brújula que determina a qué costa llegarás. Así que, cuando tengas dudas, cuando no sepas qué camino tomar, no te preguntes qué es lo correcto, sino qué estoy colapsando con mi enfoque. Porque allí encontrarás la verdadera respuesta. No en la lógica, sino en la frecuencia que estás sosteniendo mientras observas. Eres más que el observador. Eres el creador del colapso, el iniciador del camino, el que convierte la onda en forma. Esa es la física de tu alma. Ahora, reflexiona en esto. Si las partículas responden al observador, cuanto más responde tu vida a la forma en que la observas. Y si los patrones que sigues viendo en tu vida no están allí porque están destinados, sino porque tú los has estado colapsando una y otra vez con tu atención, aquí es donde muchos se pierden. Confunden observación con pensamiento superficial. Creen que porque desean algo, están enfocándose en eso. Pero la física cuántica no responde a las palabras que dices con la boca. Responde a la energía detrás de tu atención, a la emoción que sostiene tu visión, a la coherencia entre lo que dices, lo que sientes y lo que crees. Este es el verdadero colapso de onda, una alineación entre intención, emoción y observación. Cuando piensas en un futuro posible pero lo haces desde el miedo a que no llegue, estás colapsando otra cosa. Estás colapsando ausencia. Estás colapsando resistencia. El campo no juzga, solo responde. Entonces, ¿cómo colapsas una línea de tiempo diferente? Comienza por limpiar tu enfoque. Quita el ruido de las dudas heredadas. Quita la interferencia de las emociones no sentidas. Y afina tu atención como un láser. No en fuerza, sino en claridad. La claridad es la frecuencia más poderosa. No porque sea ruidosa, sino porque es pura. Cuando enfocas con claridad emocional, el campo responde de forma más directa. No porque funcione mejor, sino porque la señal no está dividida. Esto también explica por qué a veces, cuando sueltas algo por completo, mágicamente ocurre. No porque lo hayas dejado de querer, sino porque dejaste de interferir. El observador dejó de agitar el campo con ansiedad, y la onda colapsó de manera natural en la dirección que ya había sembrado. El colapso de onda es, en esencia, un acto de rendición consciente. No significa dejar de mirar. Significa mirar con confianza. Significa observar con presencia, no con apego. Y esa es la diferencia entre controlar y crear. Uno fuerza. El otro permite.
Volvamos al experimento. En sus versiones más avanzadas, se ha demostrado que ni siquiera es necesario que el dispositivo de medición esté encendido. Su simple presencia, su potencial de observación, ya altera el resultado. ¿Qué nos dice eso? Que la intención tiene peso. Que el deseo de observar ya afecta el sistema. En tu vida ocurre lo mismo. La intención con la que entras a una conversación, a una relación, a un proyecto, ya está moldeando el resultado. No necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas entrar con la conciencia de que tu presencia ya está influyendo. Eres parte del sistema. Y cuanto más despierto estés a eso, más preciso se vuelve tu poder creativo. ¿Ves ahora por qué insistimos tanto en el enfoque? Porque el enfoque no es solo atención. Es dirección energética. Es creación intencional. Es la forma en que le hablas al campo cuántico. No con palabras, sino con vibración. Y lo más hermoso de todo es esto. No necesitas esperar a ser mejor para empezar a colapsar nuevas posibilidades. Solo necesitas estar dispuesto a observar distinto. A mirar desde otro lugar. A enfocar desde tu versión más auténtica, no desde la que duda de su poder. Porque en cada instante, estás colapsando una realidad. La pregunta no es si estás creando. Es, ¿qué estás creando con tu observación actual? Así que ahora, respira. Mira a tu alrededor. Y reconoce, todo lo que ves, todo lo que vives, todo lo que sientes, fue una onda colapsada por tu conciencia. Y en el próximo instante, tienes la opción de volver a mirar, volver a elegir, volver a crear. Tu vida no se define solamente por lo que deseas, sino por quién crees que eres en lo más profundo. Tu identidad no es solo una idea. Es una frecuencia, una vibración que emites de forma constante. Y esa vibración es lo que selecciona qué parte del campo cuántico se colapsa en tu experiencia. No es tu visión la que crea tu realidad. Es tu identidad vibrando detrás de esa visión. Imagina esto. Dos personas visualizan el mismo sueño. Una se siente digna de recibirlo. La otra se siente insegura, desconectada, no lo suficientemente buena. ¿Quién crees que colapsará la línea de tiempo correspondiente a ese sueño? La que lo vibra como posible. Porque el campo cuántico no responde a tus deseos. Responde a tu coherencia interna. Tu identidad es el filtro que define cómo interpretas la vida. Es el conjunto de pensamientos repetidos, emociones sostenidas, memorias no cuestionadas. Es la historia que sigues narrándote cuando nadie te escucha. Y mientras esa historia no se transforme, ninguna técnica funcionará de forma sostenida. No se trata solo de repetir afirmaciones o visualizar metas. Si sigues identificándote como alguien roto, pequeño o sin poder, tu campo energético lo refleja. Puedes decir soy abundante, pero si tu cuerpo está en tensión y tu emoción está en escasez, el campo no colapsa abundancia. Colapsa contradicción. Aquí es donde muchas personas se frustran. Hacen el trabajo externo. Meditan. Escriben. Visualizan. Pero internamente siguen sintonizados con el yo viejo. Y el yo viejo no puede vivir la vida del yo nuevo. No porque esté mal, sino porque vibra distinto. La transformación cuántica no comienza con resultados. Comienza con identidad. Con sentir desde ya que eres la persona que puede sostener esa nueva realidad. Con imaginar cómo piensa, cómo actúa, cómo siente esa versión de ti, y comenzar a encarnarla, no mañana, sino ahora. Cada vez que te alineas con esa versión, estás enviando una señal coherente al campo. Estás diciendo, esto no es solo un deseo. Es quien estoy siendo. Y el campo responde, no porque lo fuerces, sino porque ahora puede reconocerte. La identidad es un hábito energético. No se forma en un solo intento. Se cultiva, se repite, se siente, se sostiene. Así como aprendiste a verte como alguien limitado, puedes desaprenderlo. Puedes reentrenar tu mente, tu cuerpo y tu campo a sostener una nueva narrativa. Empieza preguntándote, ¿quién estoy siendo hoy? ¿Desde qué identidad estoy observando mi vida? ¿Estoy reaccionando como el yo herido o respondiendo como el yo consciente? Y si descubres que sigues enfocado en el yo viejo, no te castigues. Solo redirige. Solo vuelve. Porque cada instante es una oportunidad para habitar una nueva frecuencia. Para elegir una nueva identidad. Para observar desde un nuevo yo. Y cuando ese nuevo yo se estabiliza, no necesitas forzar la realidad. La realidad se transforma para alinearse contigo. Porque tú ya no estás colapsando desde el deseo. Estás colapsando desde la encarnación. Esa es la diferencia entre soñar y vivir tu visión,
quien estás siendo mientras la observas. Ahora piensa en esto. Tu identidad no es solo tu historia personal, es tu patrón vibracional más repetido. Cada vez que te levantas y te relacionas con el mundo desde el mismo lugar emocional, estás reafirmando esa identidad. Estás diciendo al campo cuántico, esto es lo que soy, esto es lo que espero, esto es lo que permito. Y el campo, coherente y neutral, simplemente replica. Por eso, no basta con querer una nueva realidad. Debes volverte a alguien para quien esa realidad es natural. Pregúntate, ¿cómo se siente la versión de mí que ya vive lo que deseo? ¿Qué emociones le son normales? ¿Qué pensamientos ha dejado atrás? ¿Qué hábitos sostiene, incluso en silencio? La mayoría no alcanza lo que desea no porque no lo merezca, sino porque su sistema nervioso sigue atado al yo antiguo, a la versión que aprendió a sobrevivir, no a expandirse. Pero ese patrón puede reescribirse, no a través de lucha, sino a través de conciencia. El primer paso es la observación, no para juzgarte, sino para iluminar el guión que corre en segundo plano. Nota cómo te hablas internamente. Nota qué suposiciones haces cuando algo sale bien. ¿Te sorprendes como si no lo merecieras? ¿Lo minimizas? Eso revela más sobre tu identidad actual que cualquier afirmación que digas frente al espejo. Y aquí está el regalo oculto. Cada vez que identificas una creencia que no pertenece a tu yo expandido, puedes elegir soltarla. No necesitas gritarle. Solo dejar de alimentarla. Solo observarla sin rendirte a ella. Eso ya es una forma de desidentificación. La verdadera magia ocurre cuando comienzas a practicar ser tu yo futuro en el presente. No necesitas tener el resultado externo aún. Solo necesitas afinar tu sistema interno para que sostenga ese resultado sin sabotaje. Porque si no puedes sostenerlo dentro, lo perderás fuera. No por castigo, sino por falta de resonancia. Entonces, comienza a elegir desde ese yo. Responde mensajes como lo haría él. Habla contigo mismo como lo haría él. Maneja tus emociones como lo haría él. Camina por tu día como si ya fueras él. No es actuación, es integración. Y cuanto más sostienes esa identidad en tu campo, más comienzas a colapsar realidades que la reflejan. No porque las hayas forzado, sino porque ya vibras con ellas. Ya eres una coincidencia energética para lo que antes parecía un sueño lejano. Eres libre de reescribir tu identidad tantas veces como lo necesites. No estás condenado a tus patrones. Estás invitado a verlos como vestigios de versiones anteriores que ya no necesitas cargar. Y si un día vuelves a reaccionar desde el yo viejo, está bien. Eso no borra tu progreso. Solo te ofrece otra oportunidad para volver. Y cada vez que vuelves más rápido, más claro, más amoroso contigo, tu nuevo yo se fortalece. La identidad no es un título. Es una frecuencia. Y la frecuencia no miente. Es el lenguaje real con el que conversas con el campo. Así que elige no solo que deseas, sino quien debes recordar ser para permitirlo. Porque el campo no te entrega lo que pides. Te entrega lo que reconoces como verdad. Y cuando reconoces que tu verdad ya no está en el yo limitado, sino en el yo expandido, todo comienza a responderte distinto. Porque ya no estás esperando el cambio. Estás siendo el cambio. Durante toda tu vida, te enseñaron que el tiempo es una flecha, que comienza en un punto llamado pasado, se mueve en una sola dirección hacia un lugar llamado futuro, y que tu única tarea es avanzar lo más rápido posible sin mirar atrás. Pero eso no es del todo cierto. En la superficie del mundo, el tiempo parece lineal. Los relojes giran, los días cambian, los años se acumulan. Pero debajo de esa estructura aparente, el tiempo no es una línea. Es una vibración. En el corazón de la física cuántica y en las experiencias más profundas de conciencia, el tiempo se revela no como una secuencia fija, sino como un campo. Un espacio fluido que se estira y se contrae dependiendo de quién lo observa y cómo lo observa. ¿Alguna vez has tenido un momento que duró para siempre? ¿Una conversación, una mirada, un instante de revelación? ¿O un día que desapareció como un parpadeo? Eso no fue casualidad. Eso fue tu campo de conciencia alterando su relación con el tiempo. Porque el tiempo no es constante. Es relativo. Y no solo relativo a la velocidad o la gravedad, como enseña Einstein, sino relativo a la frecuencia vibracional de tu estado interior. Cuando estás en miedo, en ansiedad, en desconexión, el tiempo parece escurrirse entre tus dedos. Siempre vas tarde. Siempre estás corriendo. Siempre te falta. Pero cuando estás en presencia, en gratitud, en coherencia, el tiempo se expande. Sientes que hay espacio, que puedes respirar.
que las cosas llegan sin esfuerzo. Este no es un truco mental. Es una realidad energética. Tu estado interior curva el campo temporal. Así como la gravedad curva el espacio-tiempo en la física, tu vibración curva tu experiencia de la hora. Y como resultado, accedes o te bloqueas a versiones del futuro que ya existen en el campo. Porque aquí está la verdad más profunda. El futuro no está adelante. Está disponible. Hay versiones de ti viviendo realidades que aún no has experimentado. Versiones que ya sanaron, que ya prosperaron, que ya activaron su propósito. No son ficción. Son frecuencias. Y puedes sintonizarlas no corriendo más rápido, sino vibrando más alto. La calidad de tu foco y tu emoción determina qué versión del tiempo activas. En un estado de presencia, puedes comprimir procesos que tomarían años en solo días. Puedes tener conversaciones que cambian tu vida en minutos. Puedes tomar decisiones que reorganizan tu realidad en segundos. No porque el tiempo haya cambiado, sino porque tú cambiaste tu relación con él. Esto también explica por qué a veces las cosas parecen tardar tanto. No es que no estén listas. Es que tu frecuencia no está alineada con su llegada. Estás esperando en una estación vibracional donde ese tren no pasa. Y al elevar tu estado, te trasladas a una línea de tiempo donde eso que anhelas ya está ocurriendo. Así que, ¿qué estás esperando en realidad? ¿El tiempo adecuado o la vibración adecuada? Empieza a verte no como alguien atrapado en el tiempo, sino como un ser que colapsa tiempo, que lo estira y lo comprime según su nivel de conciencia, que lo activa o lo desvía según su emoción predominante. El tiempo no es tu enemigo, es tu espejo, y cuanto más presente estás, más flexible se vuelve, porque en la presencia más profunda, el tiempo se disuelve. Solo queda ahora, y en ese ahora, todos los futuros son accesibles. Entonces, deja de preguntarte cuánto falta. Comienza a preguntarte, ¿quién estoy siendo mientras espero? Porque esa versión de ti es la que el tiempo está reflejando. El desafío está en recordar esto en los momentos en que el tiempo parece ir en contra tuya. Cuando todo se detiene, cuando sientes que nada avanza, cuando parece que el universo no responde. Es ahí donde más importa tu sintonía. Porque la lentitud aparente no es fracaso. Es realineación. El campo no se mueve por presión. Se mueve por coherencia. Y si logras sostener tu visión aún en medio del silencio, estás haciendo algo más poderoso que actuar. Estás colapsando tiempo. Estás recordando que no necesitas correr hacia el futuro. Solo necesitas recibirlo desde el presente. Esa es la verdadera maestría vibracional. Habitar el ahora como si ya fueras quien vino del futuro. Entonces, respira. Siente. Vibra. El tiempo ya está escuchando. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tus esfuerzos, vuelves una y otra vez al mismo punto? Cambias de entorno, cambias de personas, incluso cambias de metas, pero el resultado se repite, como si estuvieras atrapado en un ciclo invisible. Eso no es casualidad. Es un bucle de identidad. Un bucle de identidad es un patrón energético, emocional y mental que se origina cuando tu conciencia se ancla en una versión antigua de ti. Es el yo condicionado, el que aprendió a sobrevivir bajo ciertas reglas, complacer para ser aceptado, evitar el riesgo para no ser herido, sacrificarse para merecer. Es un personaje construido desde el pasado, que se reproduce en el presente y limita el futuro. Este bucle no opera desde la lógica, sino desde la vibración. Aunque conscientemente quieras algo nuevo, si emocionalmente sigues vibrando desde carencias antiguas, el campo cuántico responderá a ese estado, no a tu intención. Porque el campo no escucha tus deseos. Escucha tu frecuencia. Entonces, repites. No porque el universo te esté castigando, sino porque sigues observando la vida desde la misma lente interior. Y esa lente, ese filtro, es tu identidad. ¿Quieres salir del bucle? No basta con cambiar lo externo. Tienes que cambiar la versión de ti que lo está sosteniendo. El ciclo de retroalimentación energética. Todo bucle tiene 3 componentes. Una creencia raíz, generalmente inconsciente, no soy suficiente, tengo que luchar para valer, el amor duele, el éxito es peligroso. Una emoción asociada, que vibra constantemente, culpa, miedo, carencia, resignación. Un patrón de enfoque, que refuerza la narrativa, ves lo que confirma lo que ya crees. Y lo más poderoso de este ciclo es que se alimenta a sí mismo. Porque lo que crees, lo sientes. Lo que sientes, enfocas. Y lo que enfocas, manifiestas. Hasta que lo rompes. Como se rompe un bucle de identidad.
No se rompe desde la mente racional. Se rompe desde la conciencia. Desde la capacidad de observarte sin identificarte con el viejo personaje. El primer paso es darte cuenta. Observar sin juicio. Aquí estoy repitiendo un patrón. ¿Qué versión de mí está liderando esta reacción, esta decisión, esta expectativa? El segundo paso es elegir diferente. No necesitas forzar una transformación completa. Basta con un cambio de dirección. Una microelección alineada con tu nueva identidad. Tal vez decir no donde siempre decías sí. Tal vez confiar donde antes dudabas. Tal vez permitirte recibir sin justificarlo. Cada acto de alineación, por pequeño que sea, es un mensaje vibracional al campo. Ya no soy quien era. Estoy vibrando distinto. La importancia de la emoción en la ruptura. Muchos intentan cambiar sus vidas desde la mente, pero lo hacen arrastrando la emoción del viejo yo. Visualizan abundancia desde la vibración del miedo. Afirman amor propio desde la frecuencia de la duda. Y así, el campo responde a lo que es real, no a lo que deseas. Romper un bucle de identidad requiere sentir diferente. Sentir desde la versión que ya vive la realidad que quieres manifestar. Respirar como esa versión. Hablar como ella. Elegir desde su serenidad, no desde la urgencia del viejo yo. Este no es un juego de pretender. Es un acto de recordar. De reencarnar emocionalmente en la versión de ti que ya existe en potencial. Esa versión que ya no necesita sobrevivir. Solo necesita ser activada. Los bucles no son castigos. Son oportunidades de despertar. Cada vez que un patrón se repite, no es para frustrarte. Es para mostrarte lo que aún necesita ser visto, sentido y liberado. Es la vida dándote una nueva oportunidad de elegir diferente. Y cuanto más conscientes te vuelves, más sutiles se vuelven los bucles. Ya no se presentan en caos evidente, sino en decisiones pequeñas. Un pensamiento automático, una palabra que eliges repetir, una emoción que eliges no observar. Romper un bucle no significa eliminar el pasado. Significa elegir no seguir vibrando desde él. Significa mirar al viejo yo con compasión, agradecerle su protección y soltarlo. Ejercicio práctico. Cambio de enfoque desde la nueva identidad. Haz esto cada día. Reconoce el patrón. Estoy repitiendo el mismo ciclo de duda/diagonal, miedo/diagonal, sabotaje. Pregunta: ¿desde qué versión de mí estoy reaccionando? Visualiza la versión futura de ti, segura, en paz, expandida. Siente su frecuencia por 60 segundos. Respira como ella. Piensa como ella. Actúa como ella. Elige una acción pequeña coherente con su energía. Esto no es fingir. Es entrenar al campo para que reconozca tu nuevo estado vibracional. Es darle consistencia al mensaje energético que estás emitiendo. Recuerda, tú no eres el bucle. Eres el observador que puede romperlo. No te identifiques con lo que se repite. No eres tus hábitos. No eres tus heridas. No eres la versión que aprendió a contraerse para ser aceptada. Eres la conciencia que puede mirar eso sin confundirse con eso. Eres el punto de elección. Y desde ese punto, puedes liberar siglos de programación. Puedes convertir patrones en portales. Puedes convertir dolor en poder. No porque estés forzando el cambio, sino porque finalmente has recordado que el poder nunca se fue. Solo estaba dormido, envuelto en una historia antigua. Cuando cambias tu identidad, cambias tu línea de tiempo. Los bucles son puertas circulares que giran hasta que decides caminar en línea recta hacia un nuevo tú. Esa decisión, ese enfoque sostenido desde una nueva vibración, es lo que colapsa el patrón y abre una nueva realidad. Así que la próxima vez que sientas que estás atrapado, no preguntes ¿por qué otra vez? Pregunta, ¿quién está eligiendo esto dentro de mí? Y cuando escuches la respuesta, respira y elige diferente. Esa elección, repetida con amor, es como se rompen los bucles. La resonancia emocional no es una metáfora. Es literal. Es el lenguaje que tu campo energético utiliza para interactuar con la realidad. Cada emoción que sostienes, cada estado interno que repites, está transmitiendo una señal constante al campo cuántico. No importa cuán clara sea tu intención si la emoción que la sostiene vibra en contradicción. Puedes visualizar abundancia, pero si tu cuerpo está en tensión y tu emoción en carencia, esa señal no colapsará la realidad deseada. Porque el campo no responde a tus ideas. Responde a tu coherencia vibracional. La resonancia emocional es, en esencia, un código de activación. Es la diferencia entre soñar con algo y ser reconocido por el campo como alguien que ya vibra con eso.
No es un cómo me gustaría vivir. Es un así me siento viviendo eso. Y aquí está el giro más potente. No necesitas que lo externo cambie para sentirlo. Puedes elegir la emoción antes que el resultado. Puedes sostener la frecuencia antes de que aparezca la manifestación. Esa es la verdadera maestría vibracional. La mayoría espera sentir gratitud una vez que algo sucede. Pero los que transforman su realidad son los que sienten gratitud antes de tener motivos visibles. Porque entienden que la emoción no es consecuencia, es causa. Cuando entiendes esto, dejas de negociar con el universo. Ya no dices, dame esto y me sentiré bien. Dices, me siento bien, y por eso lo permito. Esa resonancia cambia todo. Tu emoción es tu firma energética. Es tu permiso cuántico. Y el campo siempre responde a la frecuencia que sostienes más allá de las palabras. Así que si quieres cambiar tu vida, no te preguntes qué más necesitas hacer. Pregúntate, ¿qué necesito sentir más seguido? Esa es la pregunta que abre nuevas líneas de tiempo. La resonancia emocional actúa como una llave maestra dentro del campo cuántico. Imagina que cada pensamiento que tienes es una semilla. La emoción es el agua que decide si esa semilla brota o no. Puedes plantar cientos de intenciones, pero si no están regadas con la emoción correspondiente, permanecerán inactivas. No es el pensamiento el que activa la realidad. Es la emoción que lo acompaña. Y esto explica por qué muchas personas, a pesar de leer libros, decir afirmaciones y repetir visualizaciones, sienten que nada cambia. Porque su emoción sigue atada al antiguo estado de ser. Siguen vibrando desde la herida, desde la carencia, desde el miedo. El campo escucha eso, no las palabras bonitas. ¿Has notado que hay personas que, sin esfuerzo aparente, atraen lo que necesitan? No es suerte, es resonancia. Están en alineación interna. Su emoción y su enfoque no están en guerra. Lo que sienten y lo que desean están en el mismo canal. Y el universo no puede hacer otra cosa más que responder en sintonía. Esto también explica los ciclos repetitivos. Cuando una emoción como la desesperanza, el resentimiento o la impotencia se convierte en estado habitual, esa vibración se vuelve un imán. El campo refleja eso una y otra vez. No para castigarte, sino para mostrarte el nivel de tu resonancia. Para invitarte a cambiar la frecuencia, no los eventos. Aquí está el núcleo de todo. Tú puedes elegir sentir diferente antes de que la realidad cambie. Esa es la reprogramación más poderosa que puedes hacer. No es fingir. Es practicar una nueva energía hasta que se convierta en tu base. Respirar desde la paz, aun si el mundo grita caos. Sostener alegría, aunque todavía no tengas evidencia. Vibrar seguridad en medio de la incertidumbre. ¿Y cómo lo haces? Comenzando por reconocer tus emociones como indicadores, no como enemigos. Cada emoción es un mensaje, una brújula. No se trata de suprimir lo que sientes. Se trata de entender lo que está comunicando y luego elegir de nuevo, conscientemente. La resonancia emocional también tiene memoria. El cuerpo recuerda cómo se siente el miedo, la vergüenza, la rabia. Pero también puede recordar cómo se siente la confianza, el gozo, el amor. Es cuestión de repetición, de práctica vibracional. No necesitas más control. Necesitas más presencia. Y cuando la emoción cambia, cambia todo. Porque no solo se transforma tu percepción. Se transforma tu señal, tu atracción, tu destino. Los encuentros que tienes, las oportunidades que aparecen, incluso las ideas que recibes, todo comienza a alinearse con tu nueva frecuencia. No estás forzando la vida. La estás resonando. Esto requiere valentía. Porque muchas veces sentir diferente se sentirá incómodo al principio. Especialmente si tu entorno o tu pasado han condicionado lo contrario. Pero esa incomodidad no es un error. Es el signo de que estás saliendo de un viejo campo gravitacional. Estás eligiendo otro núcleo de atracción. Y ahí es donde el cambio se vuelve real. No porque todo sea perfecto afuera, sino porque tú eres diferente adentro. Y esa diferencia interior es lo que activa una nueva línea de tiempo. Las líneas de tiempo no cambian con el calendario. Cambian con tu vibración sostenida. Recuerda, no estás aquí para reaccionar desde lo que te falta. Estás aquí para vibrar desde lo que ya eres. Y cuando vibras desde la plenitud, incluso antes de que llegue la evidencia, el campo se reorganiza para reflejar eso. Porque el campo no responde a tus circunstancias. Responde a tu coherencia. Así que si hoy sientes que algo no encaja, no te castigues. Observa tu resonancia emocional. ¿Desde qué emoción estás enfocando tu realidad?
¿Qué frecuencia estás practicando cada día, no con tus palabras, sino con tu cuerpo, tu respiración, tu energía? Cuando eliges conscientemente una nueva emoción, aunque sea por un momento, abres una nueva vía en el campo. Y si repites esa elección una y otra vez, creas una nueva ruta vibracional. Esa es la verdadera creación consciente. No es resistir lo viejo, es sentir lo nuevo, hasta que lo nuevo se vuelva natural. La resonancia emocional es tu puente más directo hacia una vida diferente. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas sentirte alineado con la energía de quien ya las tiene. No estás esperando que algo cambie. Estás eligiendo convertirte en quien vibra diferente. Y eso, en el campo cuántico, lo cambia todo. En el tapiz cuántico de tu vida, hay instantes que no son meramente momentos, son portales. No son puertas fuera de ti, sino fábricas de realidad creadas desde la profundidad de tu presencia. Estos puntos de inflexión ocurren en segundos, a veces sin aviso, y tienen el poder de reconfigurar tu trayectoria entera. Un portal cuántico no es solo un acontecimiento. Es un instante donde tu enfoque, tu emoción y tu identidad vibracional se alinean con tal precisión que reestructuran tu campo de posibilidades. No es producto de la intención vacía. Es el fruto de una coherencia energética que encuentra una fisura en la realidad lineal y permite una transición interna profunda, abrazando una nueva versión de ti. ¿Cuáles son los ingredientes que hacen que un momento sea un portal? Alineación emocional auténtica. No basta con visualizar. Debes sentir desde dentro que ya estás viviendo esa visión. Sentirla con tu cuerpo, sin tensión, con la certeza vibracional que traen la paz, la claridad, la expansión. Claridad introspectiva contundente. A menudo emergen después de crisis, rupturas, decisiones que nos llevan al borde. Estos momentos exponen lo que realmente importa y permiten una nueva percepción que trasciende lo familiar. Suspensión del tiempo ordinario. Hay momentos en los que el presente se siente más espeso, más significativo, donde pasado y futuro parecen difuminarse. No estás en el tiempo, estás en la presencia expandida del ahora. En los portales, los conceptos de antes y después pierden relevancia. Solo existe un ahora más vasto, en el que sincronicidades no son coincidencias, sino respuestas del campo. No es que una puerta externa se abra, es que algo dentro de ti se revela. ¿Has experimentado alguno sin captarlo? Quizás fue un instante fugaz que cambió tu vida. Una conversación que se siente como si hubiera reescrito tu trayectoria interior. Una pregunta callada que hizo resonar algo profundo e invisible. Una elección simple que encendió una cadena de eventos que influyeron en toda tu vida. Eso fue un portal asociado a tu coherencia vibracional, aunque no lo hayas identificado como tal. Lo fascinante es que no necesitas esperar momentos dramáticos. No buscas portales. Te conviertes en uno. Elevar tu frecuencia, abrir tu conciencia, sostener tu energía y tu observación en alineación crea portales desde adentro hacia afuera. Y cuando esto ocurre, los saltos cuánticos se vuelven la consecuencia natural. Lo que antes tomaba años sucede en meses. Lo que parecía limitado o imposible brota y se convierte en algo cotidiano. Lo que veías lejano, aparece sin advertencia, como si siempre hubiera estado allí. No es azar. Es vibración. Es tu frecuencia sosteniendo un nuevo campo de experiencia. Un salto cuántico no ocurre porque luches más. Ocurre porque, desde el centro de tu coherencia, has girado tu energía hacia un punto nuevo. La vida ya no es una caminata paso a paso. Es un reacomodo energético que se siente como un salto natural. Imagina tu campo vibracional como un paisaje ondulante, pero la mayoría camina por su superficie plana, sin notar las elevaciones. Los portales son cimas secretas donde todo se transforma, simplemente por el cambio de ángulo. No necesitas escalar. Solo reconocer la elevación interna. Cada vez que vibras desde tu integridad, con el corazón, el cuerpo, la claridad interna en sintonía, activas un portal interior que te posiciona en otro nivel de experiencia. Los portales cuánticos no se ven, se perciben. Son respuestas del campo a la resonancia de tu atención consciente. Y el salto cuántico que sigue no es esfuerzo, es armonización. Es cuando la realidad comienza a girar hacia donde ya está sostenido, sin esfuerzo excesivo. Este fenómeno no se trata de suerte ni éxito forzado. Se trata de frecuencia. Tu frecuencia es el campo que transforma la realidad. Entonces, ¿cómo puedes cultivar esta cualidad de portal? Cultiva momentos de quietud profunda, donde estés consciente sin buscar nada. Siente internamente quién eres en tu estado expansivo, no solo lo que quieres cambiar.
Permite que una sensación nueva, aunque sea pequeña, te atraviese sin empujarla. Permanece atento a las sutiles puertas que se revelan en el día a día, incluso si aún no alcanzas la cima del salto. Cada resonancia interna sincera es una vibración que abre una puerta de transformación. En conclusión, los portales no son instantes exóticos. Son elevaciones internas que transforman tu línea de tiempo. Un salto cuántico no se logra persiguiendo el cambio. Se activa desde una frecuencia que ya sabe su próximo nivel. Ese salto no es azar. Es la vibración que ha sido sostenida suficientemente para reorganizar la realidad. Así que la próxima vez que sientas que algo está cargando dentro de ti, préstale atención. Podrías estar a un instante de cruzar una puerta invisible que te lleve a un tipo de vida que ya está vibrando dentro de ti. Nuestro cerebro recibe una avalancha constante de estímulos, pero no todos llegan a nuestra conciencia. El sistema reticular activador, RAS, actúa como portero silencioso del flujo sensorial, permitiendo que solo cierta información tenga acceso a tu experiencia consciente. Es un filtro perceptual, pero también vibracional. El RAS no solo te despierta por la mañana, determina qué capas de realidad emergen en tu percepción. Si escuchas tu nombre en una multitud, no es casualidad. El RAS lo deja pasar porque llegó a ser relevante para ti, por un instante específico. Esa relevancia siempre está ligada a tu identidad, a lo que ya vibra en tu interior. Esto explica por qué dos personas pueden vivir el mismo hecho y experimentar realidades completamente diferentes. Una ve oportunidades, la otra ve problemas. No porque el mundo sea distinto, sino porque cada filtro interno está calibrado por creencias y memorias diferentes. Tal vez pienses que tienes mala suerte, y así tu experiencia se convierte en un ciclo confirmatorio. Ves ausencia, ves falla, ves evidencia que refuerza esa narrativa. Pero si decides activar otra frecuencia, focalizar en lo que sí funciona, lo que sí existe, el RAS empieza a mostrar evidencias de abundancia. No es magia, es programación perceptual. Y lo más poderoso del RAS es que puedes entrenarlo conscientemente. Cuando enfocas con claridad y coherencia entre intención, emoción y visión, envía señales que le indican al sistema: esto es importante, permíteme verlo. Esa alineación cambia lo que percibes, y al cambiar lo que percibes, se empieza a cambiar la realidad. No se trata de ignorar lo malo, sino de reorientar lo perceptible. Al entrenar el filtro interior, comienzas a notar luces en medio de sombras, posibilidades en medio de ruptura, órdenes resonantes en medio del ruido. El campo comienza a responder no a lo que temes, sino a lo que atiendes. El RAS no selecciona con tu mente. Filtra desde tu energía, tus memorias, tu narrativa interior. Por eso lo que aparece afuera es siempre un reflejo de cómo estás vibrando por dentro. Esto tiene 3 implicaciones fundamentales. No eres pasivo. No estás a merced de lo que sucede. Puedes dirigir lo que llega a tu conciencia. No necesitas más información o técnicas. Necesitas coherencia emocional y claridad interna. Lo que percibes no es lo que es, sino lo que permites ver. Verás que tu foco, tu energía y tu identidad son los verdaderos directores de tu realidad. ¿Cómo entrenar tu filtro perceptual? Empieza por la intención clara. Decide lo que quieres notar hoy. Posibilidad, gratitud, belleza, amor. Siente esa realidad antes de percibirla. No esperes que llegue algo para sentirte bien. Si estás vibrando en la frecuencia, el campo mostrará señales congruentes. Observa sin juicio. Cuando un pensamiento crítico o una emoción densa aparece, no te ves como malo. Eres observador. Observa sin aceptar la narración interna. Redirige el enfoque. Si hay una emoción limitante, reconoce que ya no sirve. Decide conscientemente enfocarte en una emoción más expansiva. Permanece atento a las sincronicidades. No busques señales. Observa lo que llega cuando tu filtro está sintonizado con tu verdad interna. Poco a poco, tu mente deja de ser una trinchera de defensas y se convierte en antena receptiva. Empiezas a notar lo que hasta hace poco pasaba desapercibido. El campo no es neutral. Existe la idea de que la realidad nos llega sin juzgar. Pero no es así. El campo es vibracionalmente selectivo. Responde a la claridad emocional, no a la confusión mental. A la coherencia, no al fragmento. A la identidad que pertenece, no a la que duda. Esto también explica las fallas repetitivas. Cuando haces algo desde la identidad antigua, aunque las intenciones sean nuevas, el filtro sigue operando en el mismo canal vibracional. Cambias la palabra, pero no la frecuencia. Así, el campo devuelve versiones similares. Lo nuevo solo puede resonar con energía nueva.
No puedes manifestar lo extraordinario desde un circuito vibracional ordinario. Tienes que sintonizar primero. Ejercicio breve para calibrar tu percepción. Respira profundamente y conéctate con tu intención del día. Suelta la tensión emocional que se aferra al pasado o al miedo. Elige 3 palabras que resonarán contigo hoy. Ejemplo: presencia, flujo, expansión. Repite esas palabras en silencio, sintiéndolas en tu cuerpo como ya reales. Ve tu día desde esa frecuencia y observa que cambia. Cada vez que te distraigas, vuelve a esas palabras. Este reajuste constante reprograma tu filtro perceptual. Cuando haces esto habitualmente, tu RAS cambia su banda base. Ya no determina a qué estás reaccionando, determina de qué te estás alimentando. Recapitulando, tú eres el filtro. Tus percepciones no son aleatorias. Son respuestas calibradas por tu energía interna. Puedes influir en lo que ves al gestionar tu frecuencia interna. Enfoque y emoción y claridad forman la sintonía. El RAS no juzga, refleja. Y tú puedes cambiar el reflejo cambiando tu coherencia. La vida no es una serie de eventos. Es un paisaje que reconoces según cómo estás vibrando. Recuerda, no solo decides qué hagas, decides qué percibas. Y esa es la llave de la creación consciente. Este es el momento en el que todo se une. Lo que has estado escuchando no es solo inspiración, no es teoría abstracta. Es una invitación a ver tu enfoque como lo que realmente es, una firma energética. Tu enfoque no es solo una herramienta. Es tu esencia hecha visible. Es la huella que dejas en el campo cuántico, una vibración que comunica quién eres y que estás listo para recibir. Es tu alma en movimiento. Así como una huella digital es única para tu cuerpo, tu enfoque es único para tu conciencia. Nadie más tiene tu historia, tu frecuencia, tu camino. Nadie más puede colapsar la realidad de la manera que tú lo haces. Porque tú no solo moldeas el mundo, tú lo afinas, lo vibras, lo traduces en tu idioma energético. Y esa traducción se hace cada vez que eliges a qué prestarle atención. Cada vez que enfocas con presencia, estás firmando una declaración. Esto es lo que quiero expandir. Esto es lo que estoy listo para recibir. Esto es lo que mi energía ya reconoce como propio. Esa firma no se escribe con tinta. Se escribe con vibración. Y hay 3 maneras fundamentales en las que tu enfoque emite esa energía. Primero, cuando enfocas desde el miedo o la reacción. Aquí tu energía está contraída, fragmentada. Intentas controlar el mundo externo porque sientes caos interno. Pero eso no comunica claridad al campo. Solo genera repetición. Segundo, cuando enfocas desde el deseo, pero acompañado de carencia o urgencia. Buscas señales, repites afirmaciones, haces visualizaciones, pero en el fondo no estás creyendo. No sientes que ya está hecho. Este enfoque está oscilando, y el campo responde con oscilación. Y finalmente, el enfoque más poderoso, aquel que nace desde la coherencia, desde la certeza sin ansiedad, desde la visión sostenida en el cuerpo, no solo en la mente. Ese tipo de enfoque no ruega, no busca probar. Ya sabe, ese enfoque se convierte en un imán, porque el campo cuántico no responde a lo que dices, responde a lo que eres. Y lo que eres se transmite a través de tu enfoque. Cada vez que eliges observar con claridad, estás enviando una señal al campo. Cada vez que eliges enfocarte desde la versión de ti que ya habita ese futuro, estás activando una línea de tiempo que ya existe. Tu enfoque es un instrumento, pero también es una firma energética, una impronta vibracional que el universo reconoce. No estás intentando forzar la realidad. Estás recordándole quién eres. Entonces la pregunta ya no es qué deseas manifestar. Es, ¿qué estoy firmando con mi energía? ¿Qué frecuencia estoy escribiendo en el campo, momento a momento? Tu enfoque es tu firma. Y esa firma está dando forma a lo que viene. Siéntete libre de hacer clic en el video que aparece en tu pantalla. Allí descubrirás algo que muy pocos saben y que puede cambiar la forma en que ves el mundo. Haz clic en el botón suscribirse y comparte en los comentarios. Yo soy el observador. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.